Ok, ya comenzó a grabar. Entonces, bueno, en general tuvieron ya su primer examen, ¿verdad? No he comenzado a revisarlos, voy a empezar a revisarlos esta semana. Usualmente, ¿verdad? Cuando estábamos en presencial, yo intentaba traerlos para el día siguiente, pero revisarlos cuando estamos en presencial es un proceso un poco más rápido, ¿ok? Teniendo los documentos en físico, ¿verdad? Hace que la revisión sea un poco más sencillo. En este caso tienen que considerar que tengo que revisar lo que es en el campus, tengo que descargar los archivos, que sí, no son pesados, ¿verdad? Pero es un proceso un poco más largo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, como les digo, es un proceso un poco más largo, pero yo intento tener la revisión lo más antes posible, ¿ok? No sé si alguno de ustedes en general, no solo los que están acá, ¿verdad? Sino también los que vayan a ver el video, ¿verdad? Por X o Y razón no ha podido hacer el examen y, y bueno, tiene su excusa, ¿verdad? Tiene la razón por la cual no pudo hacer el examen. Recuerden que, bueno, no vamos a contar el fin de semana porque no son días hábiles, pero tienen todavía para avisarme dentro de hoy hasta el miércoles para alguna razón, ¿ok? O alguna justificación, la cual sea, ¿verdad? Pero me pueden decir para que se los apliquemos en algún otro momento, ¿verdad? En caso de que consideren que van a seguir con la clase, ¿verdad? Que van a hacer el examen. Eso sin tomar, o sea, es siempre que lo pueden realizar eh, para que no les toque después, digamos, si deciden continuar con la clase y no han hecho este primer examen, después se amarrarían a que el primer examen sea su repo, ¿verdad? Y eso después hace las cosas complicadas porque digamos que uno de los dos parciales tampoco le fue muy bien y después están amarrados a hacer la repo de un examen que no hicieron, ¿verdad? Entonces, digamos, todavía tienen oportunidad de mencionármelo y de que yo les asigne el examen, ¿verdad? O la prueba de la primera unidad en los momentos. ¿Qué otra cosa? Espero que sí se esté grabando porque miro que este número de acá no se mueve, pero bueno. ¿Qué otra cosa interesante, pues, o bueno, no interesante, sino ha sucedido? Pues el día viernes decidí, pues, son dos secciones, son secciones sencillas, lo vamos a dejar con un video y hoy vamos a hacer ejercicios acerca de eso. Pero bueno, en cuanto a la teoría, espero que hayan podido ver, ya sea el mero viernes o algún otro día, los ejercicios, ¿verdad? Pero aquí se explica algo sobre movimiento circular uniforme, ¿verdad? Es movimiento en un círculo, ¿ok? En el cual la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad eh, es constante. Entonces, por eso ya les había dicho yo anteriormente, ¿verdad? Siempre he puesto ese ejemplo de que movimiento en un círculo y pongo los 10 metros sobre segundo en todos los lados. Entonces, ustedes tienen que, o sea, les pregunto, ¿está acelerando o no? La respuesta usual previo a la clase, o sea, previo a afianzar la definición de aceleración, sería de que no está acelerando porque van a 10 metros sobre segundo, ¿ok? Durante todo el viaje. Y la respuesta correcta, ¿verdad? Tiene que ver o dice de que sí hay una aceleración. ¿Por qué hay una aceleración? Porque a pesar de que la magnitud es constante, va cambiando lo que es la dirección. Y al final la aceleración es un vector, ¿correcto? Que está conformado por la resta de los vectores de velocidad. Por lo tanto, si el vector velocidad cambia, entonces existe un tipo de aceleración. Entonces, aquí en el video que les compartí, ¿verdad? Se menciona acerca de esto, se menciona que este tipo de aceleración se llama aceleración centrípeta. ¿A qué se refieren con eso? Siempre va hacia el centro. ¿Hacia el centro de qué? Al centro del círculo que está definido por medio del viaje, ¿verdad? ¿Ok? Y siempre va a ser de forma radial. Si se fijan, es perpendicular a la velocidad digamos, en este punto. Si estamos analizando ese punto, ¿verdad? Entonces, no sé por qué. Bueno, vamos a
Si estamos analizando este punto de acá, la velocidad es hacia arriba y la aceleración siempre es directamente perpendicular con la velocidad, ¿ok? Y esa aceleración siempre va a ser de forma radial, o sea, si nosotros el movimiento es un círculo, entonces esa aceleración va a apuntar directamente al centro, ¿verdad? Va a ser en la dirección de un radio del círculo. Y bueno, esa aceleración va a ser uniforme, aquí se explica un poco, es pura geometría, sinceramente hacen un triángulo con eh, un triángulo semejante, ¿verdad? Para llegar a esta expresión, ¿ok? Y se nota o se mira o se llega a la expresión de que esta aceleración media al final es siempre hacia el centro y que la magnitud va a ser la rapidez al cuadrado, o sea, la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio del círculo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas importantes? Pues el término revolución, que es 2πr, o sea, una vuelta. El periodo, que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. A partir de esto, si 2πr es una revolución y t es el tiempo, entonces distancia entre tiempo es rapidez, ¿verdad? Entonces podemos reescribir la aceleración centrípeta en términos de el radio y el periodo, ¿verdad? ¿Ok? Otra forma de hablarlo. Aquí se menciona el caso que no vamos a ver ahorita, pero que es cuando sí va variando tanto la magnitud como la posición en un movimiento circular. Eso significaría que habría dos componentes, una que es radial siempre, que es la que se encarga o la que nos dice a nosotros el cambio de dirección del vector velocidad, y una tangencial, una componente tangencial, que esta es la encargada o la que nos dicta el cambio de la magnitud de la velocidad. Y ustedes pueden, si tuviésemos ambas expresiones, esto no lo vamos a tener en este parcial, podríamos encontrar la magnitud de la velocidad como la raíz cuadrada, porque es un vector, ¿verdad? Entonces, si yo hago, quiero saber la magnitud de este vector, simplemente es la raíz de la suma de sus componentes, ¿verdad? Y luego se menciona la parte de dinámica. En este caso, en la parte de dinámica, lo que mencionamos es que usualmente nosotros el sistema lo ponemos como XY o a lo largo de un plano inclinado o lo que sea, ¿verdad? Pero en el caso, ¿ok? En el caso de movimiento circular uniforme, la aceleración es radial. Por lo tanto, nuestro sistema de referencia nos conviene a nosotros ponerlo de tal forma de que uno de los ejes es radial, de tal forma de que la aceleración va justo en esa dirección, y el otro eje es tangencial, en el cual, en el caso de movimiento circular uniforme, esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, volvemos a sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En el caso radial, nosotros sumamos todas las fuerzas o todas las componentes de las fuerzas que se pueden descomponer a lo largo de la dirección radial. Igual a masa por aceleración radial, que sabemos que es rapidez al cuadrado sobre r, y las fuerzas tangenciales, o sea, todas las fuerzas que son tangenciales al movimiento circular, o sea, a la trayectoria, tienen que ser igual a 0, porque no están cambiando la rapidez, ¿verdad? Y con eso nosotros resolvemos, ¿verdad? Y aquí les menciono yo que cuando la rapidez no es constante, entonces pues tendríamos ambas componentes, pero tendríamos que saber cuánto es esta aceleración tangencial, y por los momentos nosotros no la vamos a estudiar porque lo que se mira en sí en este capítulo es movimiento circular uniforme, ¿verdad? O sea, con una rapidez constante. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ok? De estos tres. El primero es el 3. Bueno, de estos tres no, sino de este caso. El primero es el 3.29. Fíjense bien, el 3.29 dice, una rueda de la fortuna de 14 metros de radio, ¿ok? Gira sobre su eje horizontal en su centro, como en la figura. La rapidez lineal, ¿ok? Ahorita no tiene mucho sentido decir lineal porque no hemos visto la angular, pero en general la rapidez lineal de un pasajero en el borde, o sea, alguien que va sentado en la silla, ¿verdad? Es de 7 metros sobre segundo. Y se fijan, dice, es constante. ¿Qué quiere decir eso?
que no importa, por ejemplo, digamos que esta rueda de la fortuna, digamos que gira en esta dirección, ¿verdad? Va girando en esta dirección. Entonces, la rapidez lineal, o sea, lineal con respecto a la trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria en este caso? La trayectoria que haría, digamos, esta persona que está sentada acá, conforme se va moviendo toda la rueda de la fortuna, es este círculo, ¿verdad? Este círculo definiría lo que es el movimiento, ¿verdad? Todo este círculo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ese dato, ¿verdad? Que cuando estamos aquí abajo, la rapidez que va a ser lineal, ¿verdad? O sea, entonces, por lo tanto, es pues tangente a la trayectoria en este caso, ¿verdad? Esta rapidez en este punto, o sea, tiene magnitud de 7.0 metros sobre segundo. Cuando vamos en un punto por acá, o digamos en otro punto, cualquier punto, ¿verdad? Por acá, la rapidez sigue siendo, ¿ok? Cuando esta misma persona va por ahí, la rapidez sigue siendo 7 metros sobre segundo. Cuando va por arriba, ya va por acá, ¿verdad? La rapidez sigue siendo 7 metros sobre segundo. Y nosotros ya sabemos que a pesar de que esa rapidez es constante, el objeto está acelerando. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿ok? La velocidad de esa persona va cambiando, ¿verdad? De dirección. No confundamos el término velocidad y rapidez. Aquí la velocidad va cambiando, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va cambiando de dirección y con eso es completamente válido decir la velocidad va cambiando. La que no cambia, recordemos, es la rapidez, que es la magnitud que tiene esta velocidad. Ok, ahora, teniendo en cuenta eso, nos dice qué magnitud y dirección, ok, qué magnitud y qué dirección, me dice, tiene la aceleración del pasajero, ok, entonces aceleración del pasajero al pasar A por el punto más bajo de su movimiento circular, o sea, acá, y B por el punto más alto de su movimiento circular, o sea, acá. Me pregunta cuál es la magnitud y cuál es la dirección. Entonces, fíjense bien. Bueno, e inciso C, ¿cuánto tiempo tarda en dar una revolución de la rueda? ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos, muchachos? Bueno, nosotros sabemos que el radio que define ese movimiento circular es de 14 metros, que la rapidez constante es de 7 metros sobre segundo, y esos son todos los datos que tenemos, ¿cierto? ¿Qué nos pide el inciso A? ¿Cuánto es la magnitud y dirección? Pero voy a poner simplemente A en el punto más bajo. Inciso B, ¿cuánto es la aceleración en el punto más alto? Inciso C, ¿cuánto es el tiempo? Fíjense bien cómo nos lo dicen. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en dar una revolución la rueda? Entonces, sí, nos están preguntando el tiempo, ¿verdad? Un tiempo de una revolución. Pero eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de periodo. ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es esa T mayúscula, verdad? Que tarda en dar una vuelta. O sea, cuando me dicen cuánto es el tiempo que tarda en dar una vuelta, es lo mismo que me digan cuánto es el periodo. Eso es lo que nos solicitan. Ahora fíjense bien, con pura teoría, si ustedes vieron el video, nosotros sabemos que este tipo de movimiento es movimiento circular uniforme. Como la rapidez es constante, entonces nosotros sabemos que para este movimiento, por ejemplo, acá, la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad
y va a hacer una aceleración radial. Apunta hacia el centro. ¿Por qué? Porque es una rapidez constante. Entonces, conforme nos vamos moviendo en cualquier punto, cuando nosotros ya estamos aquí arriba, ¿qué sucede? La aceleración sigue siendo hacia el centro del círculo, ¿ok? Sigue siendo perpendicular. Entonces, en ambos casos, muchachos, la aceleración, como es movimiento circular uniforme, es hacia el centro del círculo. Entonces, cuando estamos abajo, la aceleración es hacia arriba. Cuando estamos arriba, la aceleración es hacia abajo. Si nosotros estuviéramos aquí a la izquierda, la aceleración sería hacia la derecha. Si estuviéramos a la derecha, la aceleración sería hacia la izquierda. Si yo estuviera acá, la aceleración sería en diagonal, direccionada hacia el centro. Siempre va a ir hacia el centro del círculo. Ahora, es movimiento circular uniforme. Entonces, nosotros, ¿ok? Nosotros ya deberíamos de saber cuál es la expresión de la aceleración radial. ¿Ok? Y nosotros sabemos que la aceleración radial es igual a ¿qué? A v cuadrado sobre r. ¿Ok? Y es movimiento, escuchen bien, ¿verdad? Es movimiento circular uniforme. M, C, U. ¿Qué quiere decir esto? Nos lo dice el ejercicio, ¿verdad? V es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si estamos arriba, si estamos abajo, no importa en el punto del círculo que esté, esta expresión va a ser la expresión para su aceleración y como esta es constante, va a tener la misma magnitud de aceleración en todos los puntos de ese círculo. Por lo tanto, el inciso A y el inciso B, voy a escribirlo mejor, inciso A y B tienen la misma A radial. ¿Ok? Y es directamente de los datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta aceleración radial es igual a ¿cuánto? 7.00 al cuadrado sobre ¿cuánto? 14. Entonces ustedes pueden ver que esto al final es lo mismo que 7 entre 2, correcto. Creo que lo pueden ver fácilmente, ¿verdad? Este es 7 al cuadrado, es 7 por 7, correcto. Este es 14, es 7 por 2, un 7 se cancela con un 7 de arriba y me queda 7 medios. O sea, que esta aceleración radial me queda como 3.50 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál sería la única diferencia entre el inciso A y el inciso B? La dirección en la cual está siendo aplicada, bueno, en la cual apunta la aceleración, ya que en el punto más bajo la aceleración va hacia arriba y en el punto más alto la aceleración va hacia abajo. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Bueno, con estos primeros dos incisos. Si no hay preguntas, pasemos. Estos son incisos A y B. Entonces ahora vamos al inciso C. Ingeniero, ¿de qué manera, o sea, cómo indico para qué dirección va? O sea, solo digo como para la derecha, para la izquierda. En este caso, ¿verdad? El ejercicio solo nos dice cuál es la dirección. Entonces, nosotros en palabras tendríamos que describirlo, ¿verdad? Que, por ejemplo, que aquí sería aceleración hacia arriba. Y otra forma de escribirlo sería que ustedes, por ejemplo, que en el ejercicio yo defina, ¿ok? Yo defina mi eje coordenado de forma normal. Entonces, la forma de dar esa respuesta en forma vectorial, ¿verdad? Para el inciso A, en todo caso, con la convención, ¿verdad? Sería que es 3.50 metros sobre segundo cuadrado en Y positivo, ¿correcto?
porque es hacia arriba. Y el inciso B, esta aceleración sería los mismos 3.5 metros sobre segundo cuadrado, pero que en menos y, que esto ustedes lo pueden reescribir luego como menos 3.50 metros sobre segundo cuadrado en y. Y estamos dando la respuesta de forma vectorial, ¿verdad? Y ahí ya doy la dirección, en caso de que ustedes quisieran, pero si no, basta con que ustedes digan hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. Y si el ejercicio fuera un poco más complejo, ¿verdad? Y nos pidiera algo que esté en una posición algo rara, nos tendría que dar más información, ¿verdad? Pero con eso nosotros tendríamos que sacar cuánto sería eh, las componentes, ¿verdad? Pero eso no es lo que en lo que se basan estos ejercicios, ¿verdad? Sino más que todo en encontrar esta magnitud, ¿no? Usualmente eso de la dirección no es gran parte de nuestra incógnita, ¿verdad? Solo aquí el ejercicio quiere que ustedes miren que en una parte va hacia arriba la aceleración y en la otra parte va hacia abajo. El siguiente inciso, como les digo, les pide el periodo, que es el tiempo que le tomen dar una vuelta. Entonces, ¿de qué forma podemos encontrarlo? Bueno, de primeras nosotros sabemos que la velocidad, bueno, la rapidez, sería 2πr sobre t. O en otras palabras, t sería la rapidez, no, sería 2πr, perdón, entre la rapidez. Y aquí yo tengo una expresión, ¿ok? Una expresión para encontrar t. Y puedo hacerlo directamente. O ustedes pueden también irse por la siguiente definición, ¿verdad? De que era que a radial es igual a ¿quién? A 4, si no me equivoco, pi cuadrado, r cuadrado sobre t cuadrado. Déjenme verificarlo. Cuatro pi cuadrado r sobre t cuadrado. Es cierto, la r tiene que ir, es lineal. Ok. Déjenme solo verificar esto. Vamos a ver. Es 2πr sobre t. Sí, esa r es lineal. Ok. Esta deducción viene de hacer esta expresión, ¿verdad? B cuadrado sobre R. Entonces, si nosotros hacemos este al cuadrado, nos queda un R cuadrado, ¿verdad? Pero ese se cancela con este R de acá y por eso esta R queda lineal. ¿Ok? Entonces sería sin el R cuadrado. Cualquiera de las dos expresiones está bien, ambas vienen de la misma definición y ustedes pueden resolverlo pues para que ustedes mejor les parezca, ¿verdad? En este caso creo que la más sencilla sería esta, además de que ese trabaja directamente con datos y con datos que me da el ejercicio. Entonces sería lo más correcto, ¿verdad? Esto sería entonces sería 2 por pi por r, que sería 14, entre la rapidez, que es de 7. O sea, 4pi, 12.56, 12.6, dejándolo segundos. Le toma 12.6 segundos en dar una vuelta, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta, muchachos? No, ingeniero. Pasemos entonces a los ejercicios del capítulo 5. Los ejercicios del capítulo 5 son un poco más interesantes, ¿verdad? Ustedes simplemente del capítulo 5 tienen que recordar dos cosas.
vamos a aplicar sumatoria de fuerzas tangenciales, ¿verdad? Igual a 0, o sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial, o igual a masa por rapidez al cuadrado sobre R. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este ejercicio me dice, un carrito con masa de 0.800 kilogramos viaja con rapidez constante, ok, rapidez constante, ya sabemos movimiento circular uniforme, lo que significa que las dos fórmulas de Newton que yo les dije aplicarían, ¿verdad? Entonces, con rapidez constante, en el interior de una pista circular de radio de 5 metros, como se muestra en la figura. Si la fuerza normal ejercida por la pista sobre el carrito cuando está en la parte superior, el punto B, es de 6 newtons. Me están dando a mí cuánto es la normal arriba, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza normal? Me preguntan ahora sobre el carrito cuando se encuentra en la parte inferior de la pista, o sea, punto A. Entonces uno tendería a pensar en este tipo de movimiento, o en general, que si a mí me dan, por ejemplo, la normal en este punto, que es lo que nos da el ejercicio, la normal sería siempre perpendicular a la superficie, ¿verdad? Recuerden. Si a mí me dan esta normal, NA, por cierto, voy a tachar esto porque esto no es un dato. Si no me equivoco, eso no es un dato del ejercicio, sino que esta figura se usa para más de un ejercicio y en el otro ejercicio. Ok. A mí me dan NA, perdón, NB, o sea, la normal arriba, y me dicen a mí es de 6 newtons. Y uno tendería a pensar, si la normal arriba es de 6 newtons, esto quiere decir, ok, esto quiere decir que la normal abajo debería de ser 6 newtons también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mismo carro y uno usualmente tiene o tiende a pensar o tiende a relacionar la normal con el peso de un objeto. ¿Por qué? Porque el caso más simple, que es un objeto sobre una superficie, en este caso la normal es igual al peso. Pero recuerden, la normal no es, o sea, esto no es una definición, esto es un caso particular. Ya hemos visto nosotros, por ejemplo, si yo estoy acá, la normal no es igual al peso, ni siquiera van en la misma dirección. La normal es igual a una componente del peso en este caso, ¿verdad? O que otros casos hemos visto, por ejemplo, cuando yo tengo dos objetos, la normal acá sobre el piso no es igual al peso de este, sino que es igual al peso de los dos, ¿ok? O por ejemplo, digamos que yo tengo una situación en la cual yo tengo una caja, pero yo estoy aplicando una fuerza aquí en diagonal. De nuevo, la normal no sería igual al peso. ¿Por qué? Porque hay otra componente en Y de una fuerza. Entonces, eso hace que mi sumatoria de fuerzas en Y sea distinta. Entonces, es erróneo pensar, por ejemplo, que la normal va a ser igual en ese caso. ¿Por qué? Porque estamos en dos puntos distintos y el movimiento, ¿verdad? ¿Ok? El, el movimiento de este carrito es a una velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que es un movimiento circular uniforme. ¿Qué significa? Que tiene una aceleración. Y es radial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que la sumatoria de fuerzas, y yo digo radiales, así me gusta ponerlo a mí, ¿verdad? Es igual a masa por aceleración radial. Eso es cierto para cualquier punto del viaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar
el punto A, entonces yo tengo que descomponer en el punto A mis ejes, ¿ok? Como un eje que es tangencial a la curva, al círculo, ¿verdad? Y un eje que es perpendicular. ¿Por qué quiero hacer eso yo? Porque como es movimiento circular uniforme, yo sé que aquí existe una aceleración radial, correcto. Y por lo tanto, ¿verdad? Bajo las reglas que nosotros ya hemos establecido anteriormente, si la aceleración va para allá, entonces yo vengo y discuto, digo, esta es mi dirección positiva. Este es positivo Y para mí, porque en esa dirección va la aceleración. Lo mismo hacemos en el punto de arriba, ¿verdad? Entonces yo, para este punto, defino un eje X, ¿verdad? En este caso, que es tangencial, y un eje Y que es perpendicular. Aquí la aceleración va hacia abajo. Por lo tanto, en este sistema, mi dirección positiva va hacia abajo. ¿Ok? Si yo estuviese en este punto, solo por decir algo así, ¿verdad? Un eje sería tangencial, el otro sería perpendicular. ¿Ok? O sea que iría apuntando hacia el centro del círculo, ¿verdad? Acá. Y esta sería mi dirección positiva. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ver y hay que tener mucho cuidado con la definición de las fuerzas. Bueno, primero hay que ver qué fuerzas hay presentes. Entonces, nosotros sabemos que el carrito tiene masa. Por lo tanto, el carrito tiene un peso. En este caso, el peso, ¿a qué dirección va? Directamente hacia abajo. Este sería el peso del carrito. ¿Ok? Si yo me pongo aquí arriba, va a estar bien poblada este dibujo, ¿verdad? Por todo lo que todos los vectores que hemos dibujado. Pero si yo me pongo aquí arriba, ¿hacia dónde iría el peso? El peso sigue yendo hacia abajo. ¿Correcto? ¿Por qué? El peso está definido de esa forma. El peso siempre va directamente hacia abajo. O sea, si yo estuviera estudiando aquí en este punto, ¿hacia dónde iría el peso? Hacia abajo. Si yo estuviese estudiando este punto, diría el peso hacia abajo. La única otra fuerza, bueno, en este ejercicio, ¿verdad? Que no hay fricción. La única otra fuerza que nosotros podemos encontrar o que vemos que aparece es la fuerza normal del contacto de las llantas con ¿cómo le llaman? Con la pista. Entonces, cuando yo estoy en el punto más bajo del viaje, la normal es igual a una normal A que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí está el piso, ¿cierto? Y la normal sería hacia afuera de la superficie, ¿verdad? Entonces hacia arriba en este caso. Cuando estábamos arriba ya la había dibujado yo, ¿verdad? ¿En qué dirección iría la fuerza normal? Hacia abajo. ¿Por qué? Aquí está el piso. Y hacia acá, hacia afuera de la pista, es a donde nosotros, o hacia donde se pone la fuerza normal. Cuando estuviéramos acá, sería perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces, hacia aquí sería la normal en este punto. Cuando estuviésemos acá, la normal sería hacia acá. ¿Se entiende? Por lo tanto, aplicar la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración radial es diferente en cada punto, porque fíjense acá. Acá la normal va en la misma dirección que la aceleración y el peso va en dirección contraria. ¿Ok? Acá la normal va siempre en dirección de la aceleración, pero el peso se divide, ¿verdad? Tiene una componente que va en contra de la aceleración y tiene una componente que no me aporta nada a la aceleración. Cuando yo estoy arriba, la normal va hacia abajo, el peso va hacia abajo y la aceleración va hacia abajo. Ambas, ¿ok? Ambas aportan a la aceleración. Y cuando yo estoy en este punto, la normal va hacia acá
y el peso va hacia abajo, el peso es tangencial, entonces ahí el peso no aporta a la aceleración. Entonces, aquí nosotros podemos ver pues cuál es la diferencia entre estudiar los ambos puntos. Y bueno, la aceleración radial es la misma para cualquier punto, ¿verdad? Pero las fuerzas que están involucradas no necesariamente. El peso va a ser igual, pero ¿quién es entonces el que va a estar variando la normal? La normal va a estar variando porque el movimiento es circular uniforme. Entonces, esto, sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial, esto se tiene que mantener, pero ustedes se fijan cómo en cada uno de los puntos las fuerzas que componen esa dirección radial van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos en el punto superior ¿qué tengo yo? Yo tengo un sistema de referencia, ¿verdad? En el cual mi dirección positiva es hacia abajo, da igual a donde pongo X, y qué fuerzas hay presente en el, bueno, yo sé que la aceleración es hacia abajo, ¿verdad? En este caso. ¿Qué fuerzas existen? Yo sé que hay una normal hacia abajo. Y yo sé que hay un peso hacia abajo. ¿Qué tipo de movimiento es? Un movimiento circular. Entonces yo hago, ok, sumatoria de fuerzas radiales, digo yo. ¿Cuál es la dirección radial en este caso? Y, ¿verdad? Y es la dirección que va de forma radial. Entonces, sumatoria de fuerzas radiales igual a ¿quién? A masa por la aceleración radial. Esta no la conozco, correcto. Pero yo sé cuáles son las fuerzas involucradas. Yo sé que NB más el peso es igual a masa por aceleración radial. ¿Ok? En otras palabras, yo sé que la aceleración radial es igual a NB más mg sobre la masa. Ok, vamos a dejar esto guardado por un momento. Vamos a ocuparla después, ¿verdad? Ahorita yo empecé con el punto superior, pero ya voy a explicar usualmente uno se preguntaría lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que me piden? La fuerza normal en el punto A. Entonces, usualmente nosotros en realidad lo primero que analizaríamos es el punto inferior, ¿verdad? Porque ahí es a donde aparece NA. En el punto inferior, ¿qué tengo yo? Exactamente una situación similar, pero las fuerzas ahora van en direcciones diferentes, ¿verdad? Entonces, en este caso, más Y voy a definirlo para arriba. ¿Por qué? Porque en el punto más bajo de ese movimiento circular, ahí es donde iría mi aceleración radial. ¿Qué fuerzas hay presentes? Una fuerza normal que va hacia arriba, porque ahí sería la dirección perpendicular a la pista, en este caso, normal A. Y yo tengo el peso, ¿verdad? Que siempre va a ir directamente hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Para este caso, yo tengo siempre sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial. ¿Cuál es mi dirección radial, muchachos? Y, ¿verdad? O sea, esta es la dirección que va de forma radial y esta es la que definimos de forma tangencial, según la figura, ¿verdad? ¿Okay? Y es la que va radial y X es la que va tangencial. Entonces, cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas radiales, ¿qué es lo que yo obtengo? Ah, bueno, yo tengo que la normal en A menos el peso es igual a ¿quién? A masa por aceleración radial. Entonces, a nosotros que nos piden NA es igual al peso, que es M por G, más M por aceleración radial. Entonces, inicial, o sea, lo común sería que ustedes empiezan por este punto, analizan esto, ¿por qué? Porque me piden esta y es NA en el único punto que aparece es en ese, ¿verdad?
Entonces, nosotros analizaríamos esto, llegaríamos a esta expresión y nos quedaríamos parados con la consulta de, ok, ¿cuánto es aceleración radial? Y luego nos preguntaríamos, ¿de dónde la puedo sacar? De la sumatoria de fuerzas radiales en el punto superior. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este es un dato, ¿ok? Este es un dato dado. Entonces, hago el despeje, esta es mi aceleración radial, ¿ok? Por lo tanto, esta fuerza normal en A sería igual a mg más m por nb más mg sobre m. Este se cancela con este y la expresión termina siendo que Na es igual a 2 veces mg más nb. Eso es lo que nos queda, que numéricamente, ¿cuánto era la masa? 0.800. Numéricamente es 2 por 0.8 por 9.8 más 6, que es el NB. O sea, me quedaría 21.68. Fíjense bien, 21.68. Mucho mayor, ok, mucho mayor la fuerza normal cuando estamos en el punto de abajo que cuando estamos en el punto de arriba. ¿Por qué es mucho mayor? Recuerden, la aceleración, esto es constante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos acá, el peso no me está ayudando a acelerar cuando estoy en el punto inferior. De hecho, el peso va en la dirección contraria de la aceleración. Entonces, cuando nosotros vamos en el punto más bajo, el peso evita o va en contra de la aceleración, se opone a esa aceleración radial. Por lo tanto, como esta aceleración radial, nosotros sabemos que es movimiento con aceleración constante. Para que ésta se mantenga constante, ¿quién compensa el hecho de que en este punto el peso va en contra de la aceleración? La fuerza normal, y la fuerza normal ahí se crece, ¿verdad? Se crece y es mayor, ¿ok? Es mayor cuando ustedes van en el punto más bajo porque la fuerza normal se crecería, ¿verdad? O sea, es la que haría esa compensación para que se siga acelerando con, para que se siga moviendo con rapidez constante, para que la aceleración radial siga siendo la misma, ¿verdad? ¿Qué pasa en el punto más alto? Cuando vamos en el punto más alto, el peso nos ayuda a generar ese cambio de velocidad, ¿verdad? O sea, nos está ayudando, en este caso el peso va en la misma dirección que la aceleración. Entonces, la fuerza normal, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, como ahorita en el punto más alto el peso apoya la aceleración, entonces ahí baja un poco la aceleración, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en este punto? Sería, bueno, aquí únicamente la fuerza normal estaría apoyando la aceleración, pero nadie se le está oponiendo, ¿verdad? Entonces ahí en ese punto nosotros tendríamos un valor intermedio. Ustedes pueden probarlo, ¿verdad? Trabajar con este y ver cuánto da esa sumatoria de fuerzas radiales solo con una normal. Debería de darles un valor entre 21.7 y 6, ¿verdad? Y cuando están acá es en un punto que no es ni aquí cuando la normal es horizontal o acá cuando es vertical, cuando es en un punto intermedio, pues ahí dependería de algunas cosas, ¿verdad? O bueno, no, la verdad que no. Sí, nos tendrían que dar un ángulo a nosotros, ¿verdad? Tendría que haber una forma que nosotros podamos definir cuánto es este ángulo de acá. Pero aquí sería un intermedio, ¿verdad? También entre estos dos, ¿verdad? Ustedes pueden revisarlo. Entonces, esto en teoría también es un efecto que ustedes deberían de, o sea, no necesariamente todos lo han experimentado, ¿verdad? Pero más o menos podríamos decir que
que puede que hayan experimentado de cierta forma eso, digamos. Hay unos juegos mecánicos en los cuales están en la rueda de Chicago, le dicen, ¿verdad? Que simplemente es una rueda y uno va en un vagón, da una vuelta completa, ¿verdad? En teoría, bueno, nosotros nos estamos moviendo a la misma aceleración que el carrito, ¿verdad? Entonces, en teoría, cuando nosotros, si vamos dando vueltas a velocidad constante, cuando nosotros vamos por el punto más bajo, nos sentimos un poco más, entre comillas, nos sentimos un poco más pesados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza normal entre nuestros cuerpos y el carrito es mayor, entonces hay más, digamos, presión con el asiento, entonces uno se siente, entre comillas, se siente más pesado, mientras que cuando uno va en el punto superior, uno se siente más liviano, ¿verdad? O sea, no siente tanto el contacto con el carrito, digamos, o lo siente menos. ¿Por qué? Porque en ese caso la normal es un poco menor, ¿verdad? ¿Alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Ok, ya son las 7:51, no nos va a dar tiempo de resolver el último. Y según la programación, solo tenemos un día para resolver, perdón, ¿a dónde estoy? Aquí. Un día para resolver ejercicios de este tema. Y la verdad es que no vale, digamos, cuando se les evalúe, esto es de prueba control de lectura, ustedes lo pueden, si no me equivoco, lo pueden seguir leyendo y cuando se evalúen el examen, pues hay las cuestiones teóricas y también hay problemas sencillos, ¿verdad? De objetivos mínimos. Pero bueno, vamos a ver un poco de qué es el otro ejercicio, ese es un poco más complicado, pero al final no termina siendo, no termina siendo algo del todo difícil, solo es que la situación, pues geométricamente es un poco más complicada. Y es el 110, fíjense bien. Dice, el bloque de 4 kilogramos de la figura está sujeto a una varilla vertical con dos cuerdas, perdón. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, las cuerdas se extienden como se indica en el diagrama, ¿ok? La figura de ahí. Y la tensión en la cuerda superior, nos dicen, es de 80 newtons, ¿ok? Solo sé que la tensión en la cuerda superior es de 80 newtons. No hay razón para que nosotros asumamos que la tensión en la cuerda inferior también es 80 newtons, ¿verdad? No hay una evidencia que me diga a mí eso. Nosotros, ¿de dónde sacamos conclusiones? Aplicando sumatoria de fuerzas. Y después de aplicar sumatoria de fuerzas, nosotros podemos decir, ah, no, estas fuerzas son iguales. O, no, estas fuerzas son diferentes. ¿Ok? Y me dice, ¿qué tensión hay en la cuerda inferior? ¿Cuál es la tensión acá? B, ¿cuántas revoluciones por minuto? Revoluciones por minuto es una velocidad, o bueno, rapidez, lo que me está pidiendo. Solo que en esas unidades, revoluciones por minuto. Realice el sistema. C, calcule las revoluciones por minuto con las que la cuerda inferior pierde su tensión. Y D, explique qué sucede si el número de RPM es menor que en el inciso C. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos es este sistema. No sé si se entiende, pero visto, o sea, esta caja se mueve alrededor, ¿ok? Se mueve alrededor de este, ¿ok? Así como se muestra en la figura. O sea que hace el movimiento de esa caja hacia un círculo, ¿verdad? O sea, se fijan, hacia un círculo. Si lo miráramos desde una vista superior, nosotros miraríamos a la caja dando vueltas en un círculo. Aquí no se nota muy bien, ¿verdad? Pero sería un círculo alrededor de acá. Y el radio de ese círculo, que recuerden, el radio es un dato muy importante para el movimiento circular, sería este, ¿verdad? Desde el poste hasta la caja. Este sería nuestro radio. Entonces, uno de los
digamos, problemas principales de este ejercicio es el hecho de que no nos dan el radio y de que no nos dan los ángulos, digamos. Pero simplemente de la figura, ustedes pueden notar, ok, este radio de aquí tiene que ser perpendicular a este para que me describa el radio del círculo, correcto. Y qué otra cosa, este es un lado igual a este, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y tiro una línea perpendicular a esta en ese punto y llego hasta acá, ustedes podrán ver que, o podremos discutir que esta distancia de aquí a acá sería 1.00 metros, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, ¿con lo que quedan con este triángulo, digamos. Vamos a ver si hay una forma de un triángulo isósceles. Ok. Digamos que quedamos con ese triángulo. Y nosotros podremos argumentar, ¿verdad? Este lado es 1.0, este lado es 1.0, este es perpendicular acá, este lado de acá mide R, este lado de acá mide 1.25, ¿ok? ¿Cómo encuentro yo este? Este es un triángulo rectángulo, ¿correcto? Es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo sé que la hipotenusa, 1.25 al cuadrado, es igual a ¿quién? A los otros lados, 1.0 al cuadrado más r cuadrado. Y de aquí nosotros podemos encontrar cuánto es la distancia r. Y también, ¿qué otro dato nosotros podemos ocupar? Este ángulo de acá y este ángulo de acá, que resulta que son los mismos, ¿verdad? Porque como esta línea es perpendicular, al final o bueno, ustedes pueden ver 1.25, este triángulo y este triángulo son los mismos, entonces este ángulo también es el mismo que acá. ¿Y cómo pueden encontrarlo ustedes? Pues aquí opuesto sobre hipotenusa, entonces el seno del ángulo es igual al lado opuesto, que es 1.0, sobre la hipotenusa, que es 1.25. Ya con esos datos, o sea, con estas dos cosas que yo les acabo de poner acá, que es pura geometría, nosotros tenemos cuánto es el radio y un ángulo, ¿verdad? ¿Para qué ocupamos el ángulo, muchachos? Porque fíjense bien, lo voy a dibujar acá. ¿Qué fuerzas hay presentes? Bueno, yo sé que existe un peso y ese va directamente hacia abajo. Pero no solo esa fuerza existe, también existe la tensión superior que iría, recuerden siempre, hacia afuera del objeto. Entonces, tensión superior y también existe esta de acá, la tensión inferior. Nosotros definimos, recuerden, definimos nuestros ejes coordenados de tal forma de que una dirección es tangencial al círculo y la otra dirección es, perdón, sí, tangencial al círculo y la otra es perpendicular al círculo en ese punto. Entonces, ustedes pueden argumentar o pueden ver que esta dirección sería mi dirección radial. ¿Por qué? Porque recuerden, el círculo es un círculo visto desde arriba, ¿verdad? Esta línea que yo estoy trazando es perpendicular al movimiento del círculo, ¿verdad? Y una dirección tangencial, ¿verdad? Que sería esta. Esta sería tangencial. Entonces mi dirección Y es tangencial, mi dirección X es radial. ¿Y qué es lo que tengo que aplicar para resolver cualquier cosa que me pide este ejercicio? Sumatoria de fuerzas radiales igual a quién? A masa por aceleración radial. Y yo sé que esta masa por aceleración radial es lo mismo que decir rapidez al cuadrado sobre R. Y también sé que como es movimiento circular uniforme, la sumatoria de fuerzas tangenciales tiene que ser igual a 0. ¿Y cuál es el diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos? ¿Ok?
X, Y es tangencial, X es radial. ¿Qué dirección es positiva? La dirección que va con la aceleración siempre es hacia el centro, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál es el centro del círculo? Esta, ¿verdad? La aceleración va hacia allá. Y es igual a 0, entonces da igual a donde defino yo como positivo. ¿Y qué fuerzas tengo yo? Tengo el peso directamente hacia abajo. Y yo tengo dos tensiones. Una tensión superior, que el ejercicio ya me dice cuánto es el valor, 80. Y una tensión inferior, que el ejercicio no me dice cuánto es, que la ocupo encontrar. Y el problema aquí sería cuánto es el ángulo, ¿verdad? Pero recordemos que aquí nosotros lo podemos encontrar. Y este sería teta acá y teta acá. Entonces, cada una de esas fuerzas nosotros la podemos descomponer como su componente X, TSX, y su componente Y, TSY, y la otra la puedo descomponer también en su componente X, TIX, y su componente Y, TIY. Hacemos sumatoria de fuerzas tangenciales y sumatoria de fuerzas radiales. ¿Cuáles son tangenciales? TSY menos TIY. Y eso es igual a 0. ¿Cuáles son radiales? Bueno, también me faltó el peso, ¿verdad? Menos el peso igual a 0. ¿Cuáles son radiales? TSX y TIX. Yo sé que TSX más TIX es igual a masa por velocidad cuadrado sobre R. Y de aquí ustedes pueden resolver. ¿Por qué? Este dato lo puedo encontrar porque yo sé cuánto es TS y debería de saber cuánto es el ángulo. Este dato yo lo tengo. De aquí ustedes pueden encontrar cuánto es TI. Una vez que encuentran esa tensión, la sustituyen acá. ¿Ok? O sea, aquí sería TI por el coseno o el seno del ángulo, dependiendo de cuando ustedes hagan el triangulito. Y despejan. O sea, eso es todo el ejercicio. Se fijan primero, ¿cuál es la tensión? Es resolver la sumatoria de fuerzas tangenciales. ¿Cuáles las revoluciones por minuto? Es resolver la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración radial y encontrar la velocidad en unidades de revoluciones por minuto. Calcule cuántas revoluciones por minuto da con la tensión I igual a 0. Me dicen, ok, hacer la tensión I igual a 0 y mira cómo cambia la velocidad. Hacemos ese cambio. Inciso D, explique qué sucede si el número de RPM es menor que en el de este inciso. Esa pues, si ustedes quieren la explicación, la tensión ya es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si vamos más lento que esta velocidad que nosotros encontramos, esta cuerda no va a generar ninguna tensión. Entonces, es como que el sistema esté girando como que solo estuviera esta cuerda, ¿verdad? Porque la otra cuerda no va a aportar para nada. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. El día de mañana nosotros iniciamos con un tema nuevo, un tema del capítulo 6, que ya empezamos a ver lo que es trabajo y energía. ¿Alguna consulta, muchachos? Ok, entonces nos vamos a dejar por acá.